Hoy nos hemos reunido para un diálogo sobre la gramática, nueva gramática española, y tenemos el privilegio y el honor de recibir en nuestro claustro, en nuestro salón Mario Vargas Llosa, a dos distinguidos miembros de la Real Academia de la Lengua Española, a quien vamos a recibir con un cariñoso aplauso. Distinguidos académicos, estimados docentes, estudiantes, invitados todos. Invitamos al doctor Dante Cayo Cuno, quien presidirá la conversación. El doctor Dante Cayo Cuno es nuestro director del Departamento Académico de Literatura y Lingüística de nuestra Honorable Universidad Nacional de San Agustín. Tiene la palabra. Muy bien. Bien, buenas tardes. En primer lugar queremos saludar al doctor Guillermo Rojo y también al doctor Gutiérrez, Salvador Gutiérrez, dos distinguidos maestros de la lingüística contemporánea en el campo de la gramática española. Yo creo que los estudiantes de lingüística mayores saben que los profesores que trabajamos en lingüística tenemos como referencia fundamental a los dos distinguidos maestros que están con nosotros, no solo por sus aportes al estudio, en el caso del doctor Rojo, de la gramática funcional, sino también al doctor Salvador en el campo de la gramática estructural, funcional, incluso en los últimos aportes de la lingüística contemporánea. La verdad, para nosotros es un honor compartir esta mesa y gracias a este 10º Congreso Internacional de la Lengua Española que se ha desarrollado en nuestra querida ciudad de Arequipa. Dos cosas puntuales. En primer lugar, como ya conversábamos en horas de la mañana, la Escuela de Literatura y Lingüística tiene una historia muy importante en el desarrollo académico de nuestra universidad. Desde la fundación, 1828, la Escuela de Filosofía y Literatura son especialidades que surgen pues desde el nacimiento de nuestra universidad. Y a partir de esta propuesta tenemos muchísimos trabajos en el campo de la lingüística y también en el campo de la literatura. Por ejemplo, todos ustedes conocen que el puquina, una lengua del siglo XVIII que ya no fue instrumento de comunicación, ha sido muy estudiada por muchos profesores y estudiantes egresados de esta Escuela de Literatura y Lingüística. Y qué mejor oportunidad ahora para escuchar las voces de los académicos de la Real Academia de la Lengua Española para reflexionar sobre el papel, sobre las funciones de la Real Academia de la Lengua Española en este contexto. Por ello, doctor Rojo, doctor Gutiérrez, un saludo en nombre de la universidad y estamos pues dispuestos a continuar con este intercambio de experiencias académicas y profesionales en bien no solo de la lingüística contemporánea, sino también en bien de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín. Muchísimas gracias. Bueno, permítanme decir algunas palabras para presentar al doctor Salvador Gutiérrez Ordóñez, quien va a tomar la palabra en primer orden para luego generar un diálogo. Es una mesa de conversación, de diálogo amigable sobre la nueva gramática. El doctor Salvador Gutiérrez Ordóñez es lingüista español, egresado de la Universidad, docente de la Universidad de León, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, autor de una treintena de libros sobre gramática, semántica, fonética, fonología. Ha estudiado también, ha hecho estudios también en París, ha sido alumno de Greimas, de otras eminencias a las cuales él ha honrado con su abundante bibliografía y su abundante producción investigativa, académica. Bueno, tiene todos los honores para ser un miembro honorable de la Academia de la Lengua Española y vamos a recibirlo con un cariñoso aplauso al doctor Salvador.
Buenas tardes. Yo no sé si necesito micrófono, ¿se oye bien o...? ¿Se oye bien? Vale. Pues necesitamos el micrófono. Pero estoy muy contento de estar en esta universidad. Por motivos de formación de mi juventud estuve estudiando muy relacionado con San Agustín y naturalmente pues más tarde ya ingresé en la Universidad de Oviedo, donde me formé con don Emilio Alarco, y más tarde pues la referencia que ha hecho de la estancia en París. Soy un lingüista que también se ha ocupado de muchos aspectos, pero no venimos hoy a hablar de gramática porque creemos que es una paliza, gramática ya la estudian aquí, y que pensábamos que era bonito, que era interesante contar un poco qué es la Real Academia y cómo trabaja, porque la Real Academia en estos últimos años ha evolucionado enormemente. Pero para entender lo que es la Real Academia, convendría situarnos un poco en el origen. La Real Academia Española nace en 1713 como consecuencia de una política de los Borbones de crear instituciones como el Parque Botánico, como es la Biblioteca Nacional y la Real Academia, a imitación de una academia francesa y antes de la Academia de la Crusca italiana. Nace naturalmente con una finalidad normativa para evitar que el idioma que había alcanzado enormes cotas de calidad en los siglos de oro pues se degrade. Esta era una preocupación que ya tuvieron los griegos alejandrinos y que tuvieron también los romanos, la preocupación por la pureza de la lengua. Así nace la gramática de la Real Academia Española. Y para conseguir que no se degrade el idioma, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, crear un diccionario. No había algunos diccionarios, pero no había un diccionario completo como el que merecía la lengua española, con una tradición literaria y también en extensión. Pensemos que ya estaba América incorporada, pues merecía. Se creó una academia en 1713, al principio con pocos académicos, con 25, y trabajaron de tal manera que en 1739 habían editado un enorme diccionario, el llamado Diccionario de Autoridades, de 6 volúmenes. Es decir, con eso inician una tarea, que es la tarea lexicográfica, que va a ocupar la academia a lo largo de toda su historia. Desde el arte de hacer diccionarios para conocer mejor el funcionamiento de la lengua. Necesitaban también fijar la ortografía, y entonces se fija las primeras reflexiones aparecen con el diccionario, cómo se debe escribir las palabras, pero en 1741, 2 años más tarde, editan la primera ortografía y necesitaban una gramática, y en 1771 hacen una gramática, la primera gramática. Y estas son las 3 venas más importantes de la historia: el diccionario, los diccionarios, la ortografía y también la gramática, las gramáticas. Y a partir de ahí la academia va evolucionando a lo largo del siglo XVIII, del siglo XIX, y llegamos al siglo XX. El siglo XX comienza una política dentro de la academia que es llamamos la política panhispánica. Es decir, trabajar la Academia de la Lengua Española conjuntamente con las academias de los países hispanoamericanos. Y se crea una ASADE, antes se había creado, pero la política panhispánica significa que todos los países de Hispanoamérica forman una asociación en la que cada país tiene un voto y que cada país participa en todas las decisiones, y que la asamblea, la academia de cada país participa también en la corrección, en la propuesta de nuevas obras. Bien, a partir de ahí pues lo dejo y Guillermo Rojo va a hacer qué es lo que ha cambiado, lo que cree que ha cambiado desde la academia desde hace unos años hasta aquí. Muchas gracias. Perdón. Bueno, una presentación en el marco del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española. Tenemos también el privilegio de contar con la presencia del doctor Guillermo Rojo Sánchez, que es miembro de la Academia de la Lengua Española, investigador docente de la Universidad Santiago de Compostela. Entonces, a quien podemos recordar. Muchas gracias.
Bueno, pues seguimos la historia. Me lo han dejado colocado ahí para que yo ahora termine esta primera parte de la faena. Pero puedo hablarles de mis recuerdos personales, porque yo empecé a trabajar en la academia en 1995, que hace 30 años. Y creo que no es por mi presencia, por supuesto, pero ha coincidido con una época en la que la academia ha experimentado, en la línea que apuntaba mi colega Salvador Gutiérrez, una modificación fundamental en muchos aspectos. Cuento muy rápidamente la historia. En 1995, don Fernando Lázaro, que era entonces director de la Real Academia Española, el subdirector era don Ángel Martín Municio y el secretario don Víctor García de la Concha, me llamaron para que hiciera, ¿cómo decirlo?, una especie, ¿me oyen bien, verdad? Sí, una especie de informe acerca de los trabajos que tenían en curso, cómo se podrían mejorar, qué actuaciones habría que poner en marcha. Bueno, fue para mí muy interesante. Estuve, no me acuerdo, pues quizás 6 meses yendo todas las semanas a Madrid para hablar con los responsables de los distintos proyectos, y con aquello presenté un informe cuyo punto fundamental era, para decirlo rápidamente, que lo que había que hacer con carácter inmediato era informatizar la mayor parte de los trabajos. No todos, porque en aquel momento las computadoras no habían llegado a la situación que ustedes conocen hoy, pero había ya mucho que se podía hacer. En realidad la academia había comenzado a informatizar el diccionario histórico, pero recuerden que les estoy hablando de hace 30 años, pero el camino emprendido no era más adecuado. Eso es lo que pensaba yo entonces y sigo pensando ahora. De modo que presenté un proyecto de construcción de lo que se llamó posteriormente el corpus de referencia del español, que ustedes conocerán quizá como CREA, y continúa estando ahí a disposición de todos ustedes. Trabajamos muchísimo. El proyecto gustó a la dirección de la academia, consiguió financiación el Ministerio de Educación y Ciencia del momento, y fíjense, empezamos en enero de 1996 y a mediados de 1998 se presentó la primera página web de la academia, la primera página web con el CREA. Inmediatamente después vino el CORDE, como decir, el corpus histórico, el corpus diacrónico del español, destinado a proporcionar los datos para el diccionario histórico que se estaba escribiendo, se estaba haciendo en aquel momento, y cuya versión ha sido presentada en este congreso, una versión de paso, una versión provisional, pero ya la tiene. Así que si hay que reflejar en 3 o 4 aspectos importantes qué es lo que ha sucedido en la Real Academia Española durante estos años, yo creo que sin duda el primero es la decisión manifiesta de utilizar las técnicas computacionales, la comunicación computacional, la informatización de todos o la mayor parte de los procesos en todos los aspectos de la actividad de la academia. Y esto trae consigo, aparte de lo que ustedes pueden ver inmediatamente, porque para eso son mayoritariamente muy jóvenes, veo que tienen alumnos muy maduritos, en esta primera, queridos colegas, un saludo muy cordial y muy agradecido por su presencia aquí. Pero es que verán, acabo de decirles la primera versión de la página web de la Academia 1998. En la segunda fila para allá faltaban años para que se incorporasen a este mundo, ¿no? Pero eso trae consigo algo inmediato, que es la salida al exterior por unos canales, por unas vías que la Academia no había tenido hasta ese momento. Verán, saben que el diccionario de la Academia, del que podemos hablar posteriormente si quieren, se ha formado siempre con la colaboración de todas las academias. No hace tanto tiempo, la intervención de las academias distintas de la española en el diccionario se hacía mediante cartas que se escribían y viajaban en barco.
¿Y cómo hacía la Academia? Publicaba una propuesta de modificación en el boletín de la Real Academia Española, seguro que lo tienen en la biblioteca y pueden consultarlo hasta ese año, y entonces las academias mandaban sus observaciones. Bueno, pues de repente la Academia decide que hay que cortar con esa situación, hay que informatizar y hay que salir al exterior. Pero no salir al exterior de las otras academias, sino salir al exterior de la sociedad. Porque de repente la academia es visible desde todo. No les voy a ocultar que pasamos bien, pasamos miedo. Yo como responsable de esa zona, vamos a ver qué es lo que sucede cuando se vea qué es lo que está haciendo la academia. La experiencia, a mi modo de ver, ha sido espléndida, ha sido magnífica, ha acercado la academia a la sociedad y desde ese momento comenzó un encadenamiento de procesos a los que acaba de aludir también Salvador Gutiérrez. Fíjese, en el año 2001, muy poquito después de lo que les estoy diciendo, en el CILE de Valladolid, que fue el segundo, se presentó la edición correspondiente de lo que entonces se llamaba el DRAE. ¿Ya? Era únicamente papel, únicamente lo que se presentó ahí. Y en un discurso de la presentación que hizo don Víctor García de la Concha, que en ese momento había pasado ya a ser director, dijo: 2001, por favor no lo olviden, probablemente esta es la última edición impresa del diccionario. La idea era, a partir de este momento, el diccionario iba a ser digital. Bueno, la predicción de don Víctor no se materializó exactamente en esa forma, pero sí es verdad que muy poco tiempo después, la edición de 2001, 2 años, si recuerdo bien, estaba en un CD que se distribuía y 2 o 3 años más tarde estaba ya en la página web, con un factor muy importante que ya sé que ustedes no pueden valorar, pero yo, que soy muy mayor, sí tengo que verlo de otra forma, la posibilidad de hacer modificaciones. Es decir, uno de los problemas que hay siempre, que ha habido siempre en los diccionarios, es que de una edición a otra transcurre un periodo de 10, 12, 15, 20 años. No tenía otras posibilidades porque una edición impresa es muy cara. Pero claro, ¿cuál es el resultado? Piensen en el diccionario de la Academia, que cuando se consulta si una palabra está ahí o qué acepciones tiene o cómo está la definición, pues lo que se tiene delante a lo mejor lleva 10, 12, 15 años ahí, y todas las palabras que las academias han aprobado no se ven. Bueno, desde el momento en que la academia entró en la web, entró en internet, ha habido cargas que, como ustedes saben perfectamente, desde la edición de 2014 se hacen una vez al año. Es decir, la edición de 2014 fue impresa, al año siguiente se hizo la versión digitalizada electrónica en la red, y desde ese momento, noviembre, diciembre, aparecen las modificaciones que las academias han aprobado y acordado en el transcurso de los últimos meses. Vean, intento que vean el cambio que eso supone cuando se tiene un punto de partida como el que hemos señalado. Y sin duda, el tercer punto importante en todos estos años ha sido, como ha comentado el profesor Gutiérrez, el panismo. En la edición del DRAE de 2001, en la contracubierta del diccionario están todas las academias europeas. Bueno, claro, igual que en este, ¿no? Este es de ahora y por lo tanto había más academias que en aquel momento. Se habla de... Pero en realidad la colaboración de las academias era pues la que les acabo de comentar y muy poco más. Es que no había otra forma de trabajar. En la edición que se anunció que se va a publicar en 2026 para celebrar el tercer centenario de la publicación del primer tomo del Diccionario de Autoridades, eso en principio es un diccionario nativo digital, lo cual no quiere decir que no vaya a haber una edición impresa, pero es digital desde su mismo arranque, y tendrá las modificaciones que se vayan acordando periódicamente, de modo que frente a lo que se decía en aquellos tiempos, quizás no con toda la razón, pero bueno, con bastante acercamiento a lo que es la realidad,
la obra de las academias está permanentemente actualizada, porque hay otro factor que me gustaría dejar apuntado, y es que en este momento las academias, todas las academias, no son simplemente una mención en la contracubierta, es que todas las academias están trabajando directamente en la versión del diccionario que será publicada dentro de unos meses si todo va bien. Hemos diseñado una plantilla, hemos diseñado una base de datos, hemos diseñado unos procedimientos de redacción y corrección que permite que los equipos que están en todas las academias, especialmente la Academia Peruana, hagan sus observaciones, ya no tengan que escribir nada por carta, sino que eso se incorpora a la base de datos y luego, tras los controles oportunos, pasa a constituir la parte del diccionario que podrán ver ustedes, si todo va bien, quizá a mediados, quizá en el último trimestre del año que viene. Vean, ya sé que 30 años para muchos de ustedes es un periodo enorme, es demasiado tiempo. En media historia es casi como si les hubiéramos estado hablando de la media o por ahí, pero 30 años no es nada, no solo por el tango, los 20 y tampoco los 30, no es nada, es un periodo que para una institución como la Academia representa el 10% de su historia. Lo que sucede es que, ahora hablo ya como bastante viejo, estos 30 años han sido absolutamente decisivos en la historia de la Academia. Hemos visto cosas que Sí, quería enlazar con las palabras de Guillermo al principio, cuando decía que para finales del siglo pasado, al principio, ha habido un cambio tecnológico muy importante. Y ese cambio tecnológico y ese cambio también ideológico de la academia, que se llama el panhispanismo, comienza muy pronto a rendir el efecto. Primero se crea un servicio de consultas que todos los días contesta consultas lingüísticas a todos los hispanohablantes. Ese servicio de consultas ha tenido una importancia muy grande. Era algo nuevo dentro de la academia. Y introducía algo muy importante, que la academia abría las puertas a todos los hablantes para que hicieran preguntas y estuvieran en constante contacto. Las academias en esos momentos deciden hacer otra cosa, un diccionario que era absolutamente distinto, que era precisamente en la misma línea, un diccionario de dudas, es decir, un diccionario que atendiera a todos los millones de hablantes nativos y no nativos del español para que aquellas dudas gramaticales, de léxico, de ortografía, etcétera, las tuvieran. Y se editó, todas las academias propusieron editar un nuevo diccionario que es el Diccionario Panhispánico de Dudas. Uno muy parecido a este que se acaba de presentar aquí. Era la primera edición y fue en el año 2005. Fue una observación. En ese mismo año los diccionarios aumentan porque se hace otro diccionario que es el Diccionario del Estudiante, también de enorme importancia. Es decir, que la academia se vuelca a las necesidades, en este caso, a un público que es los estudiantes de bachillerato, que para que puedan enriquecer el léxico con las palabras que manejan en sus libros, en su cotidianidad. Pero había otro problema. La última gramática de la Real Academia se había publicado en 1931. Y por muchos motivos, primero la guerra, luego las transformaciones metodológicas dentro de las distintas gramáticas, se había intentado hacer una gramática, fue el esbozo de 1973, pero no había una gramática de la Real Academia Española. Se volvió a hacer otro intento, se encargó a don Emilio Darcos que hiciera una gramática de la Real Academia Española, él la hizo, pero era una gramática bastante más sencilla. La Real Academia era más sencilla de lo que pretendía la Real Academia en aquellos momentos. La Real Academia la editó, es una gramática de corte funcionalista, muy sencilla, muy clara, que ha tenido muchísima venta, que ha ayudado a muchísimos estudiantes en el año 94. Y a partir de ahí la Real Academia encarga a don Ignacio Bosque la redacción de una nueva gramática. Y don Ignacio Bosque entra en colaboración con otros 70 lingüistas para que se haga la primera redacción de los capítulos de Guillermo y hemos participado en ella y se edita, se termina
y se edita en 2 volúmenes en el año 2009. Ese fue un avance importantísimo, Pero la otra línea de la Real Academia era la ortografía. La ortografía había dejado de editarse en libros aparte, se empezó a editar como capítulos de la gramática, y solamente ya en el año 1969 y 1974 editó 2 folletines. Y había muchos problemas que surgieron sobre todo en los años 50 y se necesitaba una ortografía. Se hizo una ortografía que firmaron todas las academias en 1999. Una ortografía muy clara, muy sencilla, de unas 160 páginas, pero todos los mismos académicos hispanoamericanos, porque se presentó en Chile, dijeron que se necesita una ortografía más nutrida, una ortografía más profunda, una ortografía más razonada, una ortografía, y se comenzó a hacer una ortografía. Y esta ortografía, que tiene 800 páginas, es la ortografía que se ha editado la Real Academia y todas las academias de ASALE en el 2010. Y luego pensaron que se necesita pues de esos volúmenes grandes, adaptaciones para que tengan los estudiantes y las gentes mayor cercanía. Y se edita una gramática, un manual que he visto por ahí, que está aquí. Se edita el otro día 2 volúmenes y se edita un manual que es de 1000 páginas, que todavía era muy grande. Y entonces, que fue hecho por Julio Borrego y... Bueno, una lingüista argentina. Y regida por Ignacio Bosque, total, pero aún así resultaba muy grande para los estudiantes y se pensó en otra reducción que es la gramática básica que tienen ustedes aquí. ¿Y que redactó el profesor Gutiérrez? Bueno, nada, eso no es lo importante. Es decir, es una gramática muy sencilla y que está al alcance. A pesar de eso es bueno. A pesar de ser bueno. Y también pues de la ortografía se edita también una ortografía básica y una ortografía escolar. Hacía siglos, hacía muchos años, digo siglos, pero siglo y pico, que la Academia había mostrado su voluntad de hacer un diccionario de americanismos, de recoger las palabras americanas. Y dirigida por don Humberto López Morales, trabajaron todas las academias y apareció un diccionario de americanismos que posiblemente no sea el diccionario perfecto en su construcción, pero sí es un diccionario importantísimo en la recopilación de materiales. Tenemos mucho material de Hispanoamérica. Y gracias a esto pues ya se publica la nueva edición del 2014 del diccionario. Bueno, y la Real Academia Española está constantemente en trabajo, está trabajando a partir de 2013 la base de datos que no puedo explicar de don Guillermo, pues se perfecciona con el Corpus. Y ahora pues se ha presentado esta edición nueva, se ha presentado la renovación de la gramática también. Y en este periodo comienza la Academia a trabajar también una otra línea que es el lenguaje claro. A partir de 2010, en los primeros momentos, los primeros trabajitos sobre lenguaje claro, pero luego se han hecho otros trabajos como un libro de estilo y un manual panhispánico de lenguaje claro y accesible. Y lo digo esto porque ha sido este tema uno de los temas centrales del congreso que acaba de terminar aquí en Arequipa. Pero posiblemente me quedan cosas ahora ya preguntará. Y yo creo que con eso podemos abrir un... Bueno, simplemente el nombre que nos faltaba es el de la profesora Ángela Itulio. Tulio. Bien, entonces vamos a pasar a la segunda parte. Veo acá profesores distinguidos que enseñan gramática en la USA. Está la doctora Cecilia Carrasco, también el doctor Pablo Carrasco, y saludar también la presencia del profesor Marcos Lobón de San Marcos, que nos acompaña, y a todos los colegas. Nuestros alumnos que han llevado con nosotros gramática siempre recordarán, ¿no?, las voces de Ignacio Bosque,
Salvador Gutiérrez, de Guillermo Rojo, etc. Pero teníamos una preocupación, yo no sé, autor, usted ha dicho algunas cosas. La penúltima o la última gramática de la lengua española se publica en 1930. El siglo XX, Perdón. 1931. En realidad es una edición de 1917, 17. a la que se le añadió un capítulo en 1924. Por cierto, si la encuentran por ahí la edición del 31 en una librería de viejo, no lo duden, cómprenla. Es muy bueno. Es Entonces, muy buena. El 31, tiene usted muchísima razón, 1931. El siglo XX solo tenemos la gramática de 1931. Prácticamente casi 80 años o más. Se publica la segunda edición en 2009 y luego en dos tomos, la parte de morfología y sintaxis, y tenemos ahora la nueva edición en 3 tomos. ¿Qué pasó? Te he hablado de las cuestiones políticas, indudablemente Franco, etcétera, pero antes tuvimos el esbozo, ¿no? El esbozo de la nueva gramática de la lengua española, y luego se encarga al maestro Emilio Alarcos. Esto es importante también. No sé si algunas ideas sobre esto, el porqué de la ausencia más o menos de unos 88 años de la publicación de la gramática de la lengua española. Bueno, algunas causas son evidentemente en España políticas, es decir, tiene lugar, después del 31 tiene lugar la guerra civil en el 36, del 36 al 39. Muchos académicos, o bastantes académicos, tuvieron que exiliarse. La academia quedó bastante reducida en su potencialidad. La academia quedó muy reducida en su economía. No había, la academia había sido independiente y el régimen de Franco apenas le daba dinero para subsistir. E incluso la academia tuvo que alquilar algunas de sus dependencias para sacar un dinero como pisos de alquiler. Es decir, una situación no muy buena, y luego, pues, pero siempre tuvo la voluntad de renovarse. El primer intento, que encargó a 2 grandes lingüistas buenos, como Gili Gaya y Salvador Fernández Ramírez, hicieron el esbozo, que es incorpora ya fonología, incorpora algunas ideas estructuralistas, pero por alguna razón no se aprobó como editó, la editó la Real Academia, pero no la aceptó como gramática de la Real Academia. Posiblemente no fuera muy normativista o de lo que se pedía entonces, y no lo sé. Y luego, pues lo mismo, se pasan los años, y en los años 80 y tantos le encargan a don Emilio Alarcos la elaboración de una nueva gramática. Curiosamente yo estaba el día en que don Damaso Alonso le pidió a don Emilio que se encargara de la gramática. Estamos en Oviedo, yo estudié en Oviedo, y habíamos hecho un homenaje a don Emilio Alarcos, y vino Damaso Alonso, y Damaso Alonso cogió en una parte que estábamos en la cena, y le dijo a don Emilio, y estaba su mujer, y le insistió mucho a su mujer, que tenía que aceptar, que no fuera terco, y que le aceptara. O sea, yo estaba allí en el momento. Pero esa gramática que se ha sido editada tampoco fue aprobada como gramática de la Real Academia Española. Causas internas, posiblemente, pero no es la gramática, es una gramática editada por la Real Academia, pero no es gramática de la Real Academia. Perfecto. Y entonces se hace el encargo a... Lo hacemos con mucha naturalidad, ¿no? Entonces se encarga el proyecto a José Ignacio Bosque, que empieza a trabajar, y ahora olvidado que estábamos los dos en aquellos primeros capítulos, bueno, pues en una línea un tanto tentativa, que con el paso de los años va creciendo, de modo que ya llega un momento en el cual la redacción de cada capítulo, ya suficientemente afinada, si me permiten la expresión, se envía a todas las academias leen esos textos, hacen sus observaciones. Hay un equipo en la academia que coordinaba yo que traspasa esas observaciones a unas planillas preparadas al efecto,
Y el profesor Bosque va decidiendo en cada caso qué es lo que se incorpora, porque las sugerencias eran muchas y múltiples, y aquello donde cree que hay que pensar mejor las cosas, porque no quedan suficientemente claras, se reservan para un elemento al que yo creo que no hemos oído ninguno de los nombres, pero que es importante, que son las comisiones interacadémicas. A lo largo del trabajo de preparación de la gramática en concreto, y luego también en otros proyectos, todas las academias hacen sus observaciones. Todo eso en Madrid lo preparamos, lo colocamos, tomamos las primeras decisiones, y con lo que queda se hace una reunión con representantes de cada una de las zonas lingüísticas en las que están agrupadas las academias. Y es esa comisión académica, interacadémica le llamamos, la que toma las últimas decisiones. Y ese es el proceso que se ha seguido en todos los demás proyectos. La participación es cambiante según las academias, por supuesto, según también los proyectos, pero esa es la tónica de trabajo. Nos hemos olvidado añadir que hay un tomo de fonética y fonología también en la primera edición, y acaba, esta es fresquita, es una, ¿cómo se dice?, una primicia, ¿no? La primicia es que acaba de salir, no estará en las librerías hasta dentro de no sé cuánto tiempo, pero ahí la tendrá. Pues, ¿qué es lo que ha pasado entonces? A ver, no hablo por mí, hablo de lo que se nos ha dicho en la presentación. El español no ha cambiado tanto en estos años como para que justifique. Lo que ha cambiado es que tenemos mucha más información de la que teníamos en el proceso de redacción de la bibliografía, pero muchísimo más. Y además esa información es más rica. Las academias han estado trabajando desde hace, creo que son 6-7 años, en este proyecto. Han hecho miles de observaciones que han sido luego integradas. La estructura, por si acaso tienen que pensar en eso, la estructura se mantiene, de modo que las referencias al capítulo tanto de epígrafe y tal, se mantiene ahí. Lo que pasa es que ese epígrafe ha podido crecer, y ese crecimiento ha tenido lugar fundamentalmente en cuanto a la información acerca de las variedades del español. Lo que antes era un párrafo donde se da una descripción general, ahora pueden ser 3 párrafos donde eso está complementado con si en tal zona de Perú esto se manifiesta de este modo, en el sur de España tiene esta otra presentación concreta, etc. Eso es fundamentalmente, cambios teóricos no ha habido apenas, es fundamentalmente esto, ¿no?, la riqueza de la observación. Y para explicar el crecimiento en volumen hay otro factor que hay que tener en cuenta, y es que esta edición tiene referencias bibliográficas en cada capítulo, por lo que tendrán ustedes, si la consultan, una guía de por dónde se puede seguir. Y claro, las referencias bibliográficas se hicieron 18.000. Sí, unas 18.000 referencias bibliográficas, claro, eso aumenta mucho. Y es lo que explica el paso de 2 más 1 a 3 más 1, que es lo que hay ahora. Sí. La ortografía también se hizo así, con una redacción que se envió a todas las academias. Las academias enviaron sus informes, sus observaciones, y luego había reuniones en distintos puntos de la Hispanidad. Hubo en San Millán de la Cogolla, y hubo una en Chile, y desgraciadamente la cito porque aquí se habla de terremotos, pero el terremoto de Chile que nos pilló en aquella comisión fue muy duro. 8,8. Bien. Vamos a rodar las intervenciones, colegas. El doctor Erwin González Solís. Muchas gracias, doctor Blanco. En primer lugar, un saludo cordialísimo para nuestros ilustres visitantes. Los saludamos con franqueza en la mirada, seguridad en el apretón de manos y placer en la sonrisa. Recuerdo perfectamente que un griego en el siglo VI a.C. escribe las fábulas, es Esopo. Luego ya William Shakespeare escribe en El Mercader de Venecia: no todo lo que brilla es oro, la expresión, el dicho. Yo me siento contento por tenerlos aquí en esta sala, y todos nosotros
Mario Vargas Llosa, precisamente, personaje grande, ganador del Premio Nobel de Literatura. Y pues allí iba mi primera inquietud. Nosotros en la ortografía del español, antes castellano, a veces nos confundimos y nos acostumbramos a la norma, al hábito lingüístico socializado. Verbigratia. Mario Vargas Llosa fue ganador de Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Gabriel García Márquez lo fue en el año 1982. Y pues nosotros hablamos, expresamos Premio Nobel de Literatura. Entiendo por nuestra costumbre lingüística, porque la verdadera pronunciación del apellido del sueco que instala los premios Nobel de literatura es utilizando la palabra aguda u oxítona, es decir, Alfred Nobel y no Alfred Nobel. Entonces, la Real Academia Española de la Lengua ha recomendado a las 22 academias que utilicen el término, por ejemplo, originario del apellido del señor Alfred Nobel. Esa es una inquietud. Y decía de que todo lo que brilla, no todo lo que brilla es oro, porque en el diccionario académico y en la nueva gramática hay varios errores que deberían corregirse. Ejempli gratia. Cuando se pone, por ejemplo, en una colocan una abreviatura, y la abreviatura A mayúscula R T S punto. Entonces el lector inmediatamente dice, oiga, acá dice artículos, porque está en plural, la abreviatura en plural. Pero si se están refiriendo solamente al artículo 270, entonces deberían haber colocado ART punto, artículo. Hay también aspectos de redundancia. Por ejemplo, hace algún instante el apreciado y distinguido doctor decía, de un periodo a otro periodo, bueno, pero es lamentable que el diccionario de la academia diga, por ejemplo, o en la gramática se señale, se diga, por ejemplo, ¿no? Periodo de tiempo. Periodo de tiempo es un acto redundante, es una redundancia. Y cuando se dice coordinadora, redactora, jefe, coordinadora, redactora, jefe, es la señora, ejemplo, un nombre y apellidos de mujer, digamos, Elena Fernández, no sé qué, Elena Fernández Torres, coordinadora, redactora, jefe. Pero si es la señora Elena Fernández, ella es dama y debió decirse coordinadora, redactora, jefa. Quien fue vacada fue la presidenta, ¿verdad? O sea, utilizar el femenino y el masculino adecuadamente. Y también quería que ustedes me saquen de una duda que es importantísimo para todas y todos los alumnos, de estudiantes de literatura y lingüística, que como profesionales deben tenerlo en cuenta. Cuando nosotros observamos los adjetivos numerales y hablamos de los arábigos, de los cardinales, de los romanos, de los ordinales, de los partitivos, de los múltiplos o proporcionales, haciendo el ejemplo, ya hace muchos años, ustedes lo recuerdan también, de que el presidente de España, Pedro Sánchez,
cometió un error lingüístico tremendo al confundir un partitivo con un ordinal. Es decir, en vez de decir en el 14º o que España o Barcelona ocupan en servicios sanitarios el 14º lugar, dijo el 14º. Y aún más, la gente, por ejemplo, porque decía Cervantes, ¿no? Ustedes, Miguel de Cervantes Saavedra decía en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Todos lo recordamos a Cervantes. Quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. ¿Correcto? Ya. Ahora, sucede, y esta inquietud quisiera dárselas a ustedes para que respondan. En los números cardinales hay 3 reglitas que todos nuestros estudiantes deben conocerlas perfectamente dentro de la lengua, dentro de la lingüística, redacción y comprensión de textos, dentro de todo lo relacionado a las lenguas. Del 0 al 30 se escribe la palabra junta. 16, 22, 23, 26 son los únicos cardinales que llevan tilde, agregándoseles millón, billón, trillón, cuatrillón, etc. Del 31 al 99 se escriben las palabras separadas mediante la conjunción copulativa y allí viene la cosa. La Real Academia, ustedes han dado a conocer a todas y todos los lectores que ya no se debe hablar de la I latina ni la Y griega, que ahora se habla de simplemente I y Y. También, como nos enseñaban nuestros antiguos maestros primarios y secundarios, incluso universitarios, y nos decían, oiga, fíjese, esta es la B labial, la B alta. Si quieres entenderme mejor, la B de burro. Esta es la B dentilabial, la B chica o la B de vaca. Y termino con esto agradeciéndole su presencia en este digno escenario. Y pues desde ya, cuando utilizamos y hablaban ustedes de la web, y dice, por ejemplo, ¿no? Miren, no sé qué es lo que debemos hacer. Yo entiendo que es por hábito lingüístico socializado. Cuando utilizamos la web, por ejemplo, www.radiopanorama.com.pe. Un momentito. Pero la academia dice, la gramática de la lengua española dice, señor, ahora hay la B y la V. La B y la V. ¿Y por qué dicen www. etcétera? ¿Y por qué no dicen si es www.radiopanorama.com.pe? ¿Por qué no se dice ello? O sea, yo me pregunto, ¿no? Entonces, si se distingue la B y la V, ustedes saben, ¿no? Yo diría, es como el ejemplo sería el siguiente, ¿no? Que lo dicen perfectamente. Hay un banco en España, ustedes tienen un banco en España que se llama BBVA. BBVA. Con esto no quiero hacerle publicidad al banco, ¿no? Acaba de perder la oportunidad de quedarse con el Sabadell, así que es malo. ¿Ah? ¿Cómo me dijo? ¿No le escuché bien? Nada, BBVA. no escuché. Entonces, yo creo que están en lo correcto, ¿no? Después de todo, saludar su presencia aquí. Estamos gratos de escucharlos y, por supuesto, si hay errores, por ejemplo, debemos ser sinceros y decir también, todos nos equivocamos.
Todos queremos ser. Gracias. Gracias. Por eso usted me aludía a que no todo es oro, y hay veces que también el refrán dice que el mejor escribano comete un borrón. Se le va la mano. Se va la mano, etc. Y es decir, todos que cometemos errores. Pero de todos modos hay que la Real Academia Española primero distingue muy bien lo que son las abreviaturas de las siglas. Para la primera observación que es decir, entonces las abreviaturas llevan punto, las siglas no llevan punto. Es decir, está la norma bien establecida. Otra cosa es que posiblemente las obras académicas están muy bien corregidas. Puede haber, a todos podemos cometer un error. Y siempre agradecemos que se nos digan los errores. Cuestiones teóricas, es decir, si es la Y o la Y, bueno, pues aquí lo dice, aparece, el diccionario de dudas, dice, 26ª letra del abecedario español, su nombre femenino es la Y o la Y, su plural es Yes o Ies griegas. Entonces, hubo, yo le cuento un poquito porque estuve en medio del fragor de la batalla, es decir, en España siempre se decía Y, y entonces, porque venía, en realidad, ¿por qué se modifica esto? Porque no hay, primero, tanto la I latina como la Y venían de Grecia, una de la iota y otra de la Ipsilon, y las dos eran griegas. Y por otra parte, en toda Hispanoamérica, especialmente a partir del intento de reforma ortográfica, se decía Y. Y entonces, para uniformar, decimos tanto la I latina, o vamos a I como Y. Las dos son buenas. ¿Entienden? La W es una palabra, es decir, está introducida también como letra dentro del diccionario no hace tantísimos años, y aparece esa... Y yo creo que muchas de esas informaciones están resueltas leyendo la ortografía y leyendo el diccionario con España y con duda que tenemos aquí, las tiene usted resueltas. Es decir que es cierto que puede haber variación, puede a un hispanoamericano extrañarle algo, pero aquí está. La B y la V también, lo mismo. Con respecto a la B y la V hubo muchísima polémica, porque claro, naturalmente B y V era una diferencia española. En muchos países hispanoamericanos B alta, B baja, B de burro, B de vaca, B... así aparecía. Pero se ha llegado a un acuerdo, y se ha llegado a un acuerdo entre todas las academias. El método panhispánico del que hemos hablado, a través de comisiones, se ha aprobado así. En algunos momentos, los descontentos eran los españoles, en otros momentos eran los hispanoamericanos, pero lo importante es que se ha llegado a un acuerdo, y así Me gustaría añadir un par de cosas. No estoy seguro de haber entendido toda su larga exposición, pero vamos a ver, el español es una lengua muy extendida. El español es una lengua policéntrica. Eso quiere decir que la norma del español no existe. Existen las normas del español. Y algunas de esas, en algunos de los casos que usted ha apuntado, lo que sucede es que según los países, la denominación más extendida, independientemente de lo que pueda ser su prestigio lingüístico, porque eso es otra cosa que no podemos manejar aquí, ¿no? Pero a mí me resulta natural decir B y decir V y decir I latina e Y. Eso es mi español natural, que no tiene nada que ver con que he sido profesor de lengua durante muchos años. No, eso es lo que estoy acostumbrado a oír. Yo no sé qué es lo que sucede aquí, lo que sí sé es que en Venezuela, o en Argentina, o en Chile, la denominación BV no se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las academias? Note, por favor, que hablo de las academias, no de la academia. Decimos BV o B alta, B baja, y los que no digan eso es que están hablando mal. No, es que las normas son diferentes. Las normas son diferentes. Y por lo tanto, lo que tienen que hacer las academias es decir cuál es el marco y al mismo tiempo aceptar que no hay ninguna variedad, no hay ninguna solución que sea mejor que las otras. Todas tienen su derecho, todas tienen su historia, todas tienen su justificación. Lo más que se puede hacer, y esa es la tarea que pretenden, a lo mejor equivocándose, como no, se puede equivocar, por supuesto,
Además, déjeme que diga otra cosa, las lenguas están cambiando últimamente. Por lo tanto, a usted y a mí, que nos hemos formado en un determinado contexto, lo del 18º presidente o la 18ª edición canta, ¿verdad? Nos chirría en los oídos. Claro que sí, pero eso se está extendiendo, perdón, no sé si también en Perú, pero desde luego en España, y lo de decir 11º, 12º, 33ª, etcétera, se lleva cada vez menos, ¿no? Entonces, no estoy seguro de saber qué es lo que dice el diccionario de dudas ahora, pero creo que puedo hacerles una predicción rápida. Si tenemos esta misma conversación dentro de 5 años, el 18º presidente será infinitamente superior a la otra posibilidad. O sea, esa habrá ganado. Y, por cierto, recuerdo, fíjense, una conversación con don Emilio Alarcos, que me dijo con ese carácter que tenía él tan amistoso: esto es una tontería. La gente dice el 25 Congreso, ¿no? Dice el 25 Congreso. Y eso, ¿por qué no? Es una solución que se justifica históricamente también como cualquier otra. Lo que sucede es que a nosotros el oído nos dice, o nuestro dialecto nos dice que debemos caminar en una determinada dirección, pero en el dialecto de al lado, y esto ocurre continuamente cuando estamos hablando de una lengua como el español, pues sucede una vez sí y otra también. Insisto, la idea aquí es la de que no existe una norma del español. Hay normas que tienen que ver, ni siquiera con los países, porque en un país como Argentina, por ejemplo, es perfectamente comprensible que la norma del español de Buenos Aires, del Río Platense en sentido estricto, no sea la norma del norte de Argentina, la del Azul. No sé si en Perú sucede algo por el estilo, variaciones, desde luego en España continuamente, claro. Entonces, ¿cuál es la solución? A lo mejor no lo he entendido y no se puede decir, pues hay que decir esto, hay que decir esto otro y todo lo demás está mal. Aparte de eso, por supuesto, hay errores, hay erratas, hay despistes, hay equivocaciones. Y eso, una obra que tendrá, no sé, 4.000 páginas, Entonces, Incluso el presidente del gobierno. el doctor, eso, que por cierto, mira, estamos acostumbrados en España a que la culpa de todo la tiene Pedro Sánchez. Es la primera vez que oigo que la culpa de lo que dice Pedro Sánchez lo tiene la academia. bueno, por costumbre lingüística, hace muchos años, y varios colegas acá no me van a dejar mentir, estuvo el doctor Eugenio Coserio, el rumano, en el Paraninfo Arequipa de la universidad, ¿no? Y él hablaba de la norma lingüística. Entonces, yo acepto lo que usted me acaba de decir, que no se hable de la norma, sino de las normas lingüísticas. No, la norma de Coserio es otra cosa. Correcto. Correcto, aclarar. Es otra cosa, Muy bien. no es la norma normativa. A ver, ¿algún comentario, alguna pregunta a los jóvenes colegas? Doctor Julio César Ticona. Ante todo, cordial saludo a nuestros invitados que en esta oportunidad engranan el auditorio Mario Vargas Llosa de la Facultad de Filosofía y Humanidades. También agradecimiento al Departamento Académico de Literatura y Lingüística dirigido por el doctor Dante Cayocuno. Y como mencionaba Su Majestad de Reyes, que ha llegado, ¿no? Justamente, Felipe VI, el español en esta época tiene que ser medio de unidad, ¿no? de acercamiento, ¿no? entre tantos pueblos, tantas comunidades. Partiendo de esa recepción, y se sostiene que el español es una coinea, ¿no? porque las variedades que conforman a la lengua española son muy numerosas, tienen una identidad regional, diastrática, cultural, y en tal sentido creo que esto representa un reto para la Real Academia, poder buscar en tanta heterogeneidad criterios que permitan que la hispanidad o lo hispanoamericano se siga fortaleciendo, ¿no? se siga viendo como algo que es de necesidad cultural.
uno de los grandes referentes sigue siendo la literatura española. Hoy leer a Espronceda, leer a Larra, recordar a Becker, estudiar a Gonzalo de Berceo, constituye una actividad fundamental para comprender también lo que ha sido la literatura y lo que representa también para nosotros como parte de la comunidad hispanoamericana. Y esa referencia también creo que se debe a la experiencia, ¿no?, que encontramos en los textos. Por eso es que también creo que lo filológico tiene un gran valor, y por ende la lexicología, que como muy bien ha señalado, ya desde 1703 tenía ese producto, hoy debe ser nuevamente revalorizado. En ese sentido, la pregunta es: ¿cuál es su visión en torno a estos aspectos que estamos comentando? Muchas gracias. Bueno, yo, a ver, estamos nosotros aquí y por lo tanto se centra en la Real Academia Española. Encantados, agradecidos, pero a mí me gustaría insistir en que no es la Real Academia Española, son todas las academias, todas las academias de la lengua las que toman las decisiones que en muchos casos, verán ustedes, hay en el fondo de la filología y de todo lo que es normativismo algo que no sé si es del conocimiento común. ¿Saben ustedes lo que fue el Appendix Probi? Ustedes sí, los chicos no, los chicos no. Appendix Probi quiere decir apéndice, un suplemento de probo. Probo era un maestro de escuela que vivió en el norte de África, si recuerdo bien, en el siglo III o IV de la era romana. Y este hombre hacía unas listas que era del estilo. Mensa, decía, no, mensa non mesa. Eso es, mensa non mensa, auricula non auricula, etc. Si ustedes han estudiado un poquito de latín vulgar y saben español y algo de latín, este pobre hombre no dio una, se equivocó en todo. Donde decía esto sí, esto no, lo que hablamos nosotros en este latín mal hablado que tenemos es lo que él rechazaba. Bueno, las lenguas evolucionan y lo que en un momento determinado es algo que nos chirría en los oídos y que no podemos soportar, unos años después eso se ha generalizado. Y piensen además que, claro, los cambios lingüísticos ahora, a ver cómo lo digo, no se producen por mecanismos distintos de los que han tenido tradicionalmente, pero lo hacen a una velocidad considerablemente mayor. Si me permiten que les ponga una comparación, es como las epidemias. ¿Cuánto tiempo tardó la epidemia de la peste negra en extenderse por Europa? ¿Cuánto tiempo tardó la epidemia del COVID? Pues eso, con los medios de comunicación que tenemos en este momento, los cambios lingüísticos se producen, no voy a decir que de forma instantánea, pero sí de forma casi instantánea, con lo cual pues estamos sometidos a esta presión y eso hace que el trabajo de quienes se dedican a dar opciones, digamos, normativas, ¿no?, para simplificar, pues es cada vez más difícil, porque para cuando se publica esa norma las cosas ya son distintas de cuando empezaron. Perdonen, insista en ello, la decisión es de todas las academias, todas son culpables. Muy bien, vamos a tener ahora la intervención del doctor Pablo Carrasco, muy estudioso de Rafael Seco y Manuel Seco, gramática esencial del español, y ahora, indudablemente en los últimos años, el trabajo de la nueva gramática de la lengua española. Doctor Pablo, adelante. Muchas gracias, doctor Dante. Muy agradecido por su presencia, por todos los distinguidos académicos de la lengua española. Acaba de concluir el 10º CILE, hemos participado con muchísimo cariño, porque personalmente creo que la hispanidad se reaviva con eventos como el que hemos tenido, y realmente creo que tenemos ahí un tesoro que no sabemos a veces apreciar por diferentes razones, que no viene al caso mencionar. En la mañana estuve conversando con la doctora Cristina Sánchez, que es, me parece, académica también en número. Sí, electa. Sí, electa, y de gramática.
Y yo le mostraba esta, que considero que es mi Biblia, que es el libro de la Nueva Gramática de 1931 de Rafael Seco, con anotaciones de Manuel Seco. Y realmente yo la sigo, esta gramática. La sigo porque la quiero, porque la entiendo, porque me parece didáctica. Entonces, siendo puntual, es un error para un profesor de gramática. Usted habló muy bien de la gramática de 1917, que dice que es un tesoro, que hay que buscarlo en alguna biblioteca de Perú, de repente lo encontramos. Pero es un error aferrarse a una gramática de 1931 y no coger la nueva gramática amarilla que está sobre la mesa. Es una decisión personal. Esto es muy resumido. Sí. Esto lo recomiendo. Y un dato más. Hace unos 10 años vino Marcos Matos, que en su momento era director de nuestra academia. Y él mencionó algo bien interesante que concuerda con lo que usted ha dicho, doctor. El uso que tenemos acá del pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo, que es un uso que no está registrado en la morfología, que es el uso de la sorpresa. Por ejemplo, yo lo veo a mi amigo Ticone y le digo, oh, Ticone, había sido usted mormón. Es el uso de la sorpresa, de la sorpresa frente a un hecho que uno desconocía, y que se emplea mucho el pretérito pluscuamperfecto. Esa es la anotación de Marcos Matos, que le hizo en su momento y lo recuerdo bien. Nada más y muy encantado de su presencia. Gracias. Es posible que esté recogido en la nueva gramática en el volumen grueso. Ese uso es posible, no lo sé. Pero en esta nueva edición de la gramática hay muchísimos usos, aumenta la información sobre los usos de Hispanoamérica. Muchísimo. Entonces, han colaborado muchos colaboradores de aquí de Hispanoamérica, han mandado mucha información y el volumen de usos gramaticales de Hispanoamérica hay mucho. Y es posible que ese uso, que es bastante reducido geográficamente, también esté recogido. No lo sé, pero ojalá esté. Si no, es una buena oportunidad para mandar una información para que en próximas ediciones, al menos digital, se pueda incluir. No estoy seguro de si el uso del llamado pluscuamperfecto está recogido o no, pero sí le garantizo que, no sé si se dice en Ecuador, una de las diferencias que se notan mucho entre, digamos, el sistema verbal, no de España, sino sobre todo de unas zonas de España, es la diferencia entre canté y he cantado. Digamos así en general, que en América canté tiene el uso mayoritario, pero hay algunos países, sin entrar en detalles, en los cuales se utiliza el compuesto y se utiliza como un elemento muy marcado, no de sorpresa, pero algo parecido, ¿no? Es decir, llegó a la casa, abrió la puerta, vio a su amigo y mira, le ha dado tal golpe, algo así. Bueno, la secuencia natural sería y le dio un golpe. Así que podría perfectamente ser que estuviera, no lo sé, lo comprobamos. Yo en cuanto vuelvo a casa, pero en cuanto a la otra cosa, bueno, yo he trabajado mucho en la gramática del Seco, con y sin anotaciones, y bueno, la doctrina tradicional está ahí, entonces en la medida en que lo que postulaba la gramática tradicional no haya sido anulado por los desarrollos de los 70, 80 o 90 años posteriores, pues como no, esa es una obra muy bien concebida desde el punto de vista didáctico. Otras que se escribieron en los años 70, por ejemplo, bueno, no decían cosas distintas de las que estaban en el Seco y no digamos en la gramática del 31, pero lo decían de forma mucho peor, estaba mucho más compleja. No, yo no veo. Y permítanme, insisto en la recomendación de la gramática del 31, porque es una joya bibliográfica y se aprende muchísimo. Conste que he escrito mucho en contra de la visión de la sintaxis de la gramática del 31. Porque ahora hay que situarse en el contexto, ¿no? Es decir, las cosas que decían, en realidad, termino inmediatamente, la gramática del 17 fue una auténtica revolución en la sintaxis de los españoles. Una fortísima revolución que no se había producido desde por lo menos bueno, quizá la del 84. Sí, pero muy poco. Pero la del 17, con relación a la del 10, no tiene nada que ver.
Y la del 31 es una joya, ¿no? Están baratitas. Es una inversión. Quien citaba mucho la gramática del 94 de don Emilio Alarcos era nuestro maestro, el doctor Pedro Luis González Pastor, la gramática, nueva gramática de la lengua española. Sí, la 94, sí. Interesante. Porque él había publicado estudios de gramática funcional en 3 ediciones y la gramática estructural antes. Pues la gramática estructural, pero la estructural es el año 50 y la de estudios de gramática funcional, la primera edición es del año 70 y la tercera del año 80. Y les anuncio que se acaba de editar, yo he sido el editor de los estudios de gramática funcional de don Emilio Alarcos posteriores a 1981, más los de su mujer, Josefina Martínez, en 2 volúmenes de unas 900 páginas, que se titula Suma de estudios de gramática funcional del español en arco libre. Muy bien. ¿Las preguntas? Más preguntas, por favor. ¿Preguntamos nosotros? A ver, señor Turco, estudiante de lingüística, adelante. Y luego usted, con esto ya terminamos. Adelante. Sí. Me dejó un poco impresionado la respuesta del doctor y agradezco mucho su presencia. Muy interesante. Ahora, con respecto al tema de que no existe una norma o el uso del lenguaje se hace tan relativo, por así decirlo, siento que de manera, no sé, sustancial, el lenguaje tal vez haya perdido un poco de esta función tan primordial que es conectarnos. Ahora, las respuestas que estuvieron dando están muy ligadas al tema de la filosofía, un poco humanistas, tal vez un poco, siento que han leído mucha literatura, así que yo pienso que me pueden responder correctamente, o bueno, como yo espero. Y es que siento que el lenguaje más ahora en la actualidad nos ha estado distanciando o nos ha estado dejando de lado un poco por el hecho del abuso de las tecnologías, o cómo es que en un futuro tal vez la integración de las inteligencias artificiales pueda ser parte de la RAE en un futuro. Sé que es un poco simple la pregunta, pero tal vez llega a... No es simple, hay muchas preguntas. Sí, a lo mejor no nos hemos entendido bien y corrijo. Cuando yo digo que no existe una norma, lo que quiero decir es que en español no hay una norma única. Hay norma. En Perú hay una norma. Yo no sé contestar a eso. ¿Ustedes creen que se puede hablar de una norma que está en vigor en Arequipa frente a una norma que es la habitual en Lima? No lo sé. Bueno, están los medios de comunicación, que unifican, en ese sentido, nos hemos entendido bien, pero sin embargo nos entendemos, ¿no? Nos entendemos, claro, pero es que ¿cuál es la opción? Algunos dicen vos y otros decimos tú. Unos tenemos una segunda de plural que es vosotros y otros tienen una segunda de plural que es ustedes. ¿Prohibimos el uso de ustedes como segunda de plural o condenamos a vosotros al infierno de la... Nos entendemos. En ese sentido, yo no creo que ahí haya problemas de ese sentido, pero si me interesa la inteligencia artificial cuando pongan todo lo que ha sucedido en el Congreso. Ha habido varias sesiones dedicadas a inteligencia artificial y, a ver, tengo que hacer un poquito de propaganda. Les recomiendo la sesión dedicada al proyecto Leia, que fue ayer por la... Bueno, lo localiza ahí, donde se muestra cómo está la Real Academia Española y, en cierto modo, todas las academias utilizando la inteligencia artificial para productos lingüísticos destinados al uso de los horarios. No investigaciones, sino productos que luego ayudan con correctores ortográficos, con respuestas a dudas que puedan tener, etc. Y un vistazo a esa presentación. Leia se llama, como la princesa. Adelante. Al igual que mi compañero, yo también estoy preocupado por el futuro de la lengua. Y mi pregunta sería, ¿qué fenómenos gramaticales emergentes, como la influencia digital o los neologismos masivos? No entiendo muy bien. Un poquito más alto. Estoy tratando de escuchar bien, pero no. ¿Qué fenómenos gramaticales emergentes, como la influencia digital o los neologismos masivos, tienen como prioridad
para una cultura gramática? Actualizaciones de la gramática. Vamos a ver, en primer lugar, toda lengua es un ser vivo, toda lengua evoluciona. Entonces hay una evolución que proviene desde dentro, desgaste fonético, cambios de uso del significado de palabras, pues carro antes era una carroza y ahora puede ser un coche o puede ser... Es decir, hay cambios de significado interno. Y hay otros cambios que vienen de fuera, que son los extranjerismos. ¿Qué política hay con los extranjerismos? Siempre todas las lenguas han admitido palabras de otras lenguas. Siempre. Ahora, hay usos que son necesarios y otros que no son necesarios. Por ejemplo, está la palabra bullying. Entonces, bullying, este diccionario, bueno, es un extranjerismo que está utilizándose, pero no es necesario porque tenemos acoso escolar. Aparece la palabra brownie. La palabra brownie pues, es una palabra que nosotros no teníamos para un tipo de pastel determinado, etcétera. No teníamos una palabra. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues o bien se utiliza en cursiva como se escribe en inglés, o bien se adapta al español brownie. Es decir, lo que este diccionario y la academia hace es tratar de reconducir esa evolución para que no se disperse. Y para tratar, por ejemplo, en los anglicismos, extranjerismos, de que siempre que se pueda sustituir por una palabra que esté en casa, pues la sustituimos, no la incluimos. Siempre que sea necesaria, lo que hacer es adaptarla para que nuestro diccionario no esté lleno de palabras inglesas, francesas, etc., que sea un diccionario del español y no de un diccionario de inglés, para entenderlo. Pero la evolución de las lenguas es absolutamente necesaria. Y evidentemente en estos momentos nos están llegando muchas palabras del inglés, tanto de la ciencia, tanto de la cultura, de la música, etc. Es decir, hay muchos ámbitos de la moda, hay muchos ámbitos en los que nos están llegando palabras, y ustedes con sus móviles están introduciendo muchísimas palabras. Nosotros hacemos lo que podemos, es decir, tratar de reconducir, pero el dueño del idioma es el pueblo. No hay organismo más democrático que la lengua. El pueblo es el que decide al final qué es lo que va a ocurrir. Nosotros, desde la academia, tratamos de reconducir, pero a fin de cuentas es el pueblo, el dueño. Muy bien, un fuerte aplauso para el doctor. Vamos a entregar los reconocimientos. Doctor Guillermo, doctor Salvador, acabo de encontrar en la biblioteca un libro del doctor Guillermo Rojo, los alumnos de lingüística indudablemente también conocen. Ojalá. Pero he escrito cosas después. Tenemos los solaperos, voy a solicitar que la doctora Rita Valenzuela pase, por favor, y la doctora Cecilia Carrasco, si nos acompaña. Vamos a entregar los solaperos de San Agustín a efectos de que ya a partir de ahora tengamos 2 maestros más de la Universidad Nacional de San Agustín. Doctora. Va a ser arequipeño ya, tiene el orgullo de ser arequipeño. Ustedes el error que han cometido. Voy a tener aquí cada 2 por 3. Permítanme hacer la entrega, reconocimiento otorgado al doctor Guillermo Rojo Sánchez, miembro de la Real Academia Española, por su participación en la conferencia La Real Academia Española Hoy, actividad académica organizada por el Departamento Académico de Literatura y Lingüística, llevado a cabo en el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Arequipa, 17 de octubre de 2025. Por mi parte, entregar el reconocimiento otorgado al doctor Salvador Gutiérrez Ordóñez, miembro de la Real Academia Española, por su participación en la conferencia de la Real Academia Española Hoy,
actividad académica organizada por el Departamento Académico de Literatura y Lingüística, llevada a cabo en el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este reconocimiento, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por las preguntas, y tengo que decirles que si ustedes hubieran hecho preguntas, yo les hubiera hecho una. ¿Ponen tilde solo? Una recomendación, no lo pongan nunca. No se equivocarán. Muy bien, muchas gracias, jóvenes, colegas, muchísimas gracias. Si alguien quiere alguna firma, por favor.